es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Vamos hoy a leer el libro de Judith. Judith capítulo 1. Vamos a comenzar este libro, pero antes invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de Judith, capítulo 1. Hacía 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive. Asfasad, que en aquel tiempo reinaba sobre los medos en Ecbátana, rodeó esta ciudad con grandes murallas de piedras, talladas de 1,5 metros de ancho y 3 metros de largo. Las murallas tenían 35 metros de alto y 25 de ancho. Junto a las puertas levantó torres de 50 metros de alto y 20 de ancho. En los cimientos de las puertas, de 35 metros de alto y 20 de ancho. Permitía la salida de sus fuerzas y el desfile de la infantería. En aquellos días el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey de Arfasad en la gran llanura que está en Raguá. Se unieron a él todos los habitantes de la montaña, los de Éufrates, del Tigris, del Idapés y de la llanura de Arijob, rey de Elam. Fueron muchos los pueblos que se unieron para combatir a los hijos de Seleud. Además, Nabucodonosor, rey de Asiria, mandó mensajeros a los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, del Líbano y de Antilíbano, a todos los del litoral, a las poblaciones de Carmelo, Galat, Alta Galilea, la gran llanura de Ederom, a los habitantes de Samaria y a las ciudades, a los de más allá del Jordán, hasta Jerusalén, Batanea, Gelús, Cadés, del río de Egipto, Tafnés, Ramesés y toda la tierra de Gosén, hasta más allá del Tanís y Menfis, a todos los habitantes de Egipto, hasta la frontera de Etiopía. Pero los habitantes de todas estas regiones despreciaron el mensaje de Nabucodonosor y no quisieron ir con él a la guerra, ya que no lo tenían, sino que lo consideraban como un hombre cualquiera. Por tanto, despidieron a los mensajeros con las manos vacías y avergonzados. Nabucodonosor, indignado con todas aquellas naciones, juró por su trono y por su reino vengarse de todas ellas. El año 17 juntó a su ejército, declaró la guerra a Arfasad, lo derrotó en el combate, desconcentró todo su ejército, su caballería y sus carros, se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Ecbatana, ocupó sus torres, destruyó las plazas y las arruinó, persiguió a Asfasad hasta las montañas de Regua y lo atravesó con su lanza, acabando con él.
Luego Nabucodonosor volvió a Nínive con sus soldados y con una inmensa multitud de gente armada que lo había seguido. Durante 120 años descansaron allí y vivieron cómodamente. El 22 de enero del año 18 se trató en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, sobre la manera de vengarse de las otras naciones, tal como había anunciado. Convocó a sus ministros y a sus grandes y tuvo con ellos un consejo secreto. Él mismo expuso todos sus planes y todos decidieron destruir a los que habían despreciado el llamado del rey. Apenas terminó el consejo, Nabucodonosor llamó a Holofernes, jefe supremo del ejército que le perseguía en el mando, y le dijo: así habla el gran rey, señor de toda la tierra. Toma contigo unos 120,000 valientes y una gran cantidad de caballos, con 12,000 jinetes, y anda contra todo el occidente, ya que se opusieron a mis planes. Diles que se les sometan, no sea que no vayan furiosos contra ellos. Cubriré la tierra con los pies de mis soldados, a los que entregaré el país como botín. Los heridos llenarán los valles y los cadáveres harán desbordar los ríos. Los desterraré hasta los confines de la tierra. Anda pues y apodérate de su territorio. Si se entregan a ti, guárdamelos para el día del castigo. Pero si se rebelan, no los perdones. Entréguelos a la muerte y al pillaje en toda la tierra, porque juro por mi vida y por el poder de mi reino que cumpliré todo lo que he dicho. Tú no desobedezcas las órdenes de tu Señor, sino realízalas pronto como te lo he mandado. Holofernes salió para convocar a los generales, jefes y capitanes del ejército asirio. Contó unos 120,000 hombres escogidos para la guerra y 12,000 arqueros a caballo, a los que formó en orden de batalla. Tomó gran número de camellos, burros y mulas para el equipaje, y ovejas, bueyes y cabras para alimentarse. Además, cada hombre recibió provisiones y gran cantidad de oro, plata de la casa real. Salió pues Holofernes con su ejército delante del rey Nabucodonosor para cubrir toda la tierra de occidente con sus carros, sus caballos y sus infantes. Le seguía una multitud numerosa como langostas y como las arenas de la tierra. Eran tantos que no se podían contar. Durante la primera etapa de 3 días, llegaron desde Nínive a la llanura de Betilés, cerca del monte que está al norte de Cilicia. Desde allí partió con su ejército, infantería, caballos y carros hacia la región montañosa. Arruinó Put y Lidia, y a los de Rasís, y a los de Ismael, que están en el desierto al sur de Geleón. Atravesó el Éufrates, recorrió Mesopotamia, destruyó todas las ciudades altas que dominaban el torrente Abrona y llegó hasta el mar. Se apoderó de Cilicia, derrotaron a cuantos se le oponían. Llegó a la frontera de Jafet por el sur frente de Arabia. Rodeó a la gente de Madián, incendió sus tierras y tomó sus ganados. En el tiempo de la siega del trigo, trajo a la llanura de Damasco, incendió sus campos, dispersó sus ovejas y bueyes, y mató a cuchillo a todos los jóvenes. Los habitantes de Sidón y Tiro, los de Sur y Oquina, los de Jamnia, azotó y a Ascalón, y tenía miedo y temblaban ante él. Todos los enviaron a Holofernes, mensajero, para decirle en son de paz: nosotros consideramos servir
al gran rey Nabucodonosor y nos entregaremos a ti. Trátanos como cualquiera, nuestras granjas, nuestros territorio, nuestros campos de trigo, nuestras ovejas, bueyes y apriscos están a disposición. Haz con ello lo que quieras. También son tuyas nuestras ciudades y nuestras ciudades y sus habitantes. Son tus siervos, dirígete con ellos como quieras. Aquellos hombres se presentaron ante Holofernes y le transmitieron estas palabras. Holofernes entonces bajó con su ejército, dejando guarniciones en las ciudades fortificadas, de donde tomó los mejores hombres en la calidad de tropas auxiliares. Los habitantes de la ciudad y de los pueblos de los alrededores lo recibieron con coronas y danzando al compás de tamboriles. Pero él destruyó sus templos, cortó sus árboles de sus bosques sagrados y destruyó todas las divinidades para que los hombres de todas las lenguas y todas las tribus adoraran solamente a Nabucodonosor y lo proclamaran Dios. Después llegó frente a Esdrelón, cerca de Dotán, que está ubicado frente a la sierra montañosa de Judea. Acampó entre Gebea y Escritópolis, y allí permaneció un mes para reorganizar el provisionamiento de su ejército. Cuando los israelitas del territorio de Judá supieron que Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había despojado los pueblos vecinos, destruyó sus santuarios, tuvieron miedo y temblaron, pensando en la suerte de Jerusalén y su templo, ya que había poco que habían vuelto del desierto. El pueblo de Judea acababa de reunirse y de consagrar de nuevo el templo con su altar y su mobiliario después de ser profanado. Entonces avisaron a toda la región de Samaria y a Cotán, Ben Joram, Belmaín, Jericó, Jobá, Sobá y el valle de Salem. Ocuparon la altura de la montaña fortificada los pueblos e hicieron provisiones para sostener la guerra, ya que habían terminado de cegar sus campos. El jefe de los sacerdotes, Joaquín, que estaban entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Betomestaín, que está frente a Edrelón y a la entrada de la llanura de Dotán, diciéndole que cuidara la subida de la montaña que dan acceso a Judea, pues era fácil detener allí el avance de los atacantes, ya que era tan estrecho el paso que solo permitía pasar de dos en dos. Los israelitas cumplieron las órdenes de Joaquín, jefe de los sacerdotes y del consejo de los ancianos, de todo Israel que se encontraba en Jerusalén. Todos los israelitas se dirigieron humildes y fervorosamente a Dios, los hombres, sus esposas, sus hijos, sus ganados, sus forrajes, los jornaleros y los esclavos. Se pusieron sacos sobre sus cuerpos. Los habitantes de Jerusalén con sus esposas y sus niños se arrodillaron ante el templo, cubrieron de ceniza su cabeza y extendieron las manos para rezar ante el Señor. Cubrieron el altar de saco y todos a voz pidieron al Dios de Israel que no permitiera arrebatar a sus hijos y a sus esposas y destruir sus ciudades y profanar su templo. El Señor oyó su voz y comprendió su angustia. El pueblo ayunó muchos días en Judá y Jerusalén ante el templo del Señor omnipotente. Joaquín, jefe de los sacerdotes, los sumos sacerdotes y ministros del Señor, vestidos de saco, ofrecían el sacrificio perpetuo y con sus gorros cubrieron de cenizas
clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que velara por todo Israel. Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, supo que los israelitas se preparaban para la guerra, que habían cerrado el paso de las montañas fortificadas, la cima de los montes y obstaculizado las llanuras. Se enojó muchísimo, llamó a los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los gobernadores del litoral, y les dijo: hijos de Canaán, díganme qué pueblo es este que se estableció en la montaña, qué ciudades habita, cuál es la importancia de su ejército, en qué consiste su fuerza y su poder, qué rey guía su ejército y qué no se ha dirigido a mí con los países occidentales. Agior, general de todos los amonitas, le respondió: escucha, Señor, que te diré la verdad sobre ese pueblo que habita en las montañas junto a la que te encuentras. Este pueblo desciende de los caldeos. Habitaron primero Mesopotamia, pero no quisieron seguir a los dioses de sus padres que vivían en Caldea. Se apartaron del culto de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que había reconocido. Por esto sus padres lo despidieron de la presencia de sus dioses y se refugiaron en Mesopotamia, donde permanecieron largo tiempo. Pero su Dios les aconsejó salir de su casa y marcharse a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y adquirieron oro y plata y gran cantidad de ganado. Después bajaron a Egipto, porque el hambre se extendió en Canaán, y permanecieron allí mientras tuvieron alimentos. Allí el pueblo aumentó mucho, de modo que ya no podía contarse. El rey de Egipto los obligó a trabajar haciendo los ladrillos, los oprimió y los redujo a la condición de esclavos. Clamaron a su Dios, que castigó a la tierra de Egipto con plagas incurables. Entonces los egipcios los mandaron lejos de ellos. Dios secó el mar para que se pasaran y los condujo hasta el Sinaí. Y Cades Barné echaron a todos los habitantes del desierto. Luego habitaron el país de los amorreos y acabaron por la fuerza con todos los jebonitas. Pasaron el Jordán, ocuparon toda la montaña y despidieron al cananeo, al fereceo, al jebuseo, a los siquemitas, a los girgaseos, y permanecieron allí mucho tiempo. Mientras no ofendieron a su Dios, vivieron felices, porque estaban con ellos un Dios que odiaba el mal. Pero cuando se apartaron del camino que les había trazado, fueron exterminados en numerosos desastres y desterrados a otros países. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades tomadas por los enemigos. Pero ahora, cuando volvieron a su Dios, regresaron a los diversos lugares en que se encontraban, se posesionaron de Jerusalén, donde está su santuario, y habitaron la región montañosa que había quedado desierta. Así pues, Todopoderoso Señor, infórmenos para saber si este pueblo se ha portado mal y si han pecado contra su Dios. Si la cosa es así, subamos y ataquémoslo. Pero si no hay maldad en esa gente, dejémoslos y vuélvete. No sea que su Dios los proteja y su escudo y toda la tierra sean testigos de nuestra derrota. Cuando Agior terminó de hablar, el pueblo reunió en torno a la tienda, comenzó a criticar. Los mandantes de Holofernes y los habitantes de la costa de Moab hablaron de apalearlo. No tememos a los hijos de Israel. Es un pueblo sin fuerza que no está preparado para una lucha dura. Subamos, señor Holofernes, que será un botín para su ejército. Calmaron el alboroto de la asamblea. Holofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Agior delante de todos los moabitas
y de pueblos extranjeros. ¿Quieres tú, Agior? ¿Quién eres tú, Agior? ¿Y quiénes son ustedes que se dejaron a sobornar por Efraín y que hoy se permiten profetizar contra nosotros? ¿Por qué nos aconsejan que no luchemos contra Israel diciendo que Dios los protege con su escudo? ¿De otros dioses hay fuerza fuera? ¿Qué otro dios hay fuera de Nabucodonosor? Él nos dará fuerza y los exterminará de la faz de la tierra, sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus siervos, venceremos a los israelitas de una vez y no resistirán el empuje de nuestra caballería. Los quemaremos sin distinción, su sangre chorreará por sus montañas y las llanuras se convertirán en centenarios. No se mantendrán en pie ante nosotros, pues será totalmente destruido, dice el rey Nabucodonosor, señor de toda la tierra. Él lo dijo y todas sus palabras se cumplirán. En cuanto a ti, Agior, mercenario de Amón, que pronunciaste estas palabras para tu desgracia, desde ahora no verás mi rostro hasta el día en que me venga de esta gente venida de Egipto. Entonces la espada de mis soldados y la lanza de las multitudes de mis servidores traspasarán tu cuerpo cuando yo vuelva del combate. Tú estás reunido con los muertos de Israel. Ahora mis servidores te van a llevar a la montaña y te dejarán en una de las ciudades de la subida para que compartas la suerte de ellos. No pongas esa cara si crees que son invencibles y que no se cumplirán mis palabras. Holofernes mandó a los hombres de su tienda que tomaran a Agior, lo llevaron a Betulia y lo entregaran a los israelitas. Sus servidores lo tomaron y lo sacaron fuera del campamento, a la llanura de allí pasaron la montaña y llegaron a las fuentes que están al pie de Betulia. Cuando los hombres de la ciudad los divisaron, tomaron sus armas y salieron hacia la cumbre del monte, mientras que los honderos impedían su subida disparándole piedras. Los asirios llegaron a la base del cerro, ataron a Agior dejándolo tendido al pie del cerro y volvieron donde su señor. Los israelitas bajaron, se acercaron a él, lo desataron y lo llevaron a Betulia, presentándolo a los jefes de la ciudad, que en aquel tiempo eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Jabri, hijo de Gotoniel, y Jarmí, hijo de Melquiel. Convocaron a todos los dirigentes de la ciudad. También se reunieron a la asamblea los jóvenes y mujeres, pusieron a Agior en medio del pueblo y Osías lo interrogó sobre lo que había pasado. Agior le dio conocer lo de la asamblea de Holofernes, lo que dijo delante de todos los jefes de los asirios y las amenazas de Holofernes contra Israel. Entonces el pueblo se arrodilló y adoró a Dios, clamando: Señor Dios del cielo, mira su soberbia y ten piedad del humilde pueblo. Vuelve hoy tu rostro los que están consagrados. Animaron a Agior y lo felicitaron calurosamente. Después de la reunión, Osías lo invitó a su casa y ofreció un banquete a los dirigentes. Durante toda la noche pidieron la ayuda del Dios de Israel. Al día siguiente, Holofernes ordenó a su ejército y a todo su pueblo que se le había unido para la guerra poner su campamento cerca de Betulia.
ocupar las pendientes de las montañas y pelear contra Israel. Ese mismo día su ejército se puso en marcha. El número de los guerreros era de 120,000 de infantería y 12,000 jinetes, sin contar los encargados del equipaje y la gran cantidad de hombres que iban a pie con ellos. Acamparon en el valle que está cerca de Betulia, junto a la fuente, y se extendieron a lo ancho desde Dotam hasta Belmaín, y lo largo de Betulia hasta Quiamón, que está frente a Esdrelón. Cuando los israelitas vieron aquella multitud, se asustaron y se dijeron unos a otros: sin duda estos devorarán todo el país, y ni los montes más altos, ni los barrancos, ni las colinas tendrán su marcha. Sin embargo, cada cual tomó su equipo de guerra, encendieron hogueras en la torre y permanecieron atentos toda la noche. El segundo día Holofernes exhibió toda su caballería delante de los israelitas que habían en Betulia. Examinó las subidas de la ciudad y ocupó los manantiales, dejando soldados de ellos, y volvió a su ejército. Los príncipes de Saúl, los jefes de Moab y los generales del litoral se acercaron a él y le dijeron: escucha, Señor, una palabra. No habrá ni un solo herido de tu ejército. Este pueblo de los hijos de Israel confía más en las alturas de las montañas que habitan, y donde no es tan fácil subir, que en sus lanzas. Por eso, Señor, si quieres ahorrar la vida de tus hombres, que no peleemos contra ellos. Quédate en tu campamento y conserva tu ejército. Basta que tus siervos ocupen las fuentes que brotan de la falda de las montañas, como los de Betulia se abastecen de agua de esa fuente, la sed los destruirá y entregarán la ciudad. Nosotros a nuestro pueblo subiremos a lo alto de las montañas para vigilar que nadie salga de la ciudad. Hombres, mujeres y niños, desfallecidos por el hambre, caerán en la plaza antes de que intervengas con la espada. Así los habrás castigado duramente por su rebeldía y por no haber salido a tu encuentro pacíficamente. Estos consejos agradaron a Holofernes y a sus oficiales. Holofernes ordenó actuar conforme a ellos. El ejército de los moabitas salió reforzado por 5,000 sirios. Llegaron al valle, se apoderaron de los depósitos de agua y de la fuente de los israelitas. Por su parte, los edomitas y amonitas acamparon en la montaña frente a Dotam, y mandaron a algunos del sur y del este frente a Egrebel, que está al lado de Juz, hombre Hom, sobre el torrente de Mohmur. El resto del ejército asirio quedó en la llanura y cubría todo el país. Sus carpas y equipajes formaban un campamento inmenso, porque era una enorme muchedumbre. Desanimados, clamaron los israelitas al Señor su Dios. Al ver que los rodeaban sus enemigos, sin que pudieran escapar, 34 días estuvieron cercados por el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. A los habitantes de Betulia se les secaban las reservas de agua. Los pozos se agotaron y tuvieron que racionarla. Los niños, las mujeres y los adolescentes desfallecían por la sed y caían en las calles de la ciudad. Entonces todos los hombres, mujeres y jóvenes acudieron en tropel a Osías para decirle, y le dijeron a una voz: que Dios sea el juez entre ti y nosotros, porque tú eres el causante de estas desgracias, al no querer tratar de paz con los asirios.
No hay quien nos pueda socorrer ahora. Dios nos ha abandonado en manos de los asirios para morir de sed y de miseria. Convoca pues ahora a todos los que están en la ciudad y entreguémonos voluntariamente al ejército de Holofernes, porque es preferible vivir cautivos y bendecir al Señor que ver expiar ante nuestros ojos a nuestras esposas y niños. Te exigimos por el cielo y la tierra, por nuestro Señor y Dios de nuestros padres, el que nos castiga por nuestros pecados y los de ellos, que tomes esta resolución hoy mismo. Toda la asamblea se conmovió profundamente y clamó a Yahvé su Dios a grandes voces. Osías se levantó y dijo: tengan confianza, hermanos míos, y esperemos durante 5 días la misericordia del Señor. Quizás se apiade de nosotros y no nos abandone hasta el fin. Pero si pasado ese plazo no llega ningún socorro, haremos lo que pidieron. Luego pidió al pueblo y cada uno se fue a su casa. Fueron a las murallas y torres de la ciudad y mandaron a las mujeres, a los niños a sus casas, pero en la ciudad había un gran abatimiento. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 7 del libro de Judith. Mañana vamos a ver cómo Dios rescata a su pueblo, cómo Dios libera a su pueblo de Holofernes, que le quitó el agua, lo tenía azotado y estaba a punto de destruirlo. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.